Eh, Muy buenas noches, amados hermanos. Quiero primeramente dar las gracias a Dios por esta oportunidad de poder estar pues en esta escuela para poderles compartir eh, la palabra de Dios. El tema que se me ha encargado tiene que ver con liderazgo cristiano, un tema de vital importancia, ¿no? Para cada persona que desea servir al Señor. Vamos a hablar acerca de cuatro principios en esta oportunidad que tienen que ver pues con el fundamento del liderazgo cristiano, ¿no? Fundamento que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, practicó, aplicó en su vida. Tiene que ver primeramente con el llamado divino antes de liderar visiblemente, ¿sí? También tiene que ver con la identidad antes que el ministerio. Ter- Tercero, tercero, tiene que ver con liderar desde la comunión con el Padre. Y cuarto, la autoridad que nace de la obediencia. Vamos a hablar sobre estos cuatro principios en esta oportunidad, ¿sí? Vamos a irnos al capítulo uno. Capítulo uno. ¿Sí? El llamado divino antes del liderazgo. El liderazgo comienza donde nadie observa, ¿sí? El liderazgo comienza donde nadie nos observa. Uno de los errores más comunes en la comprensión moderna del liderazgo cristiano consiste, consiste, ¿sí? Uno de los errores más comunes en la comprensión moderna del liderazgo consiste en asociarlo exclusivamente con posiciones visibles, reconocimiento público o responsabilidades ministeriales formales. Sin embargo, cuando observamos cuidadosamente el modelo de Jesucristo, descubrimos una verdad profundamente transformadora. El liderazgo verdadero comienza mucho antes de que el líder sea visto por las multitudes. En el reino de Dios, el liderazgo no nace en la plataforma, sino en lo secreto. No surge del nombramiento humano, sino del llamado divino. Jesús estableció este principio eterno. Durante aproximadamente 30 años, el Hijo de Dios vivió en el anonimato. Aquel que sostenía el universo con la palabra de su poder no inició inmediatamente un ministerio público. Antes del sermón del monte, antes de los milagros, antes de las multitudes y antes de los discípulos, hubo años de preparación silenciosa. Lucas 5, 2:52, Lucas capítulo 2, versículo 52, declara estas palabras. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Nuestro Señor Jesucristo tuvo su propio proceso de crecimiento, pero ese crecimiento primero se fue dando en su interior, porque Dios está primeramente interesado en que nosotros desarrollemos un carácter cristiano para poder servir. Dios está más enfocado en el ser de nosotros que en el hacer que nosotros podamos tener en el servicio a Él. Lucas 2:52 revela el fundamento del liderazgo al modo de Jesús. El crecimiento interior precede siempre a la influencia exterior. Repito, el crecimiento interior es antes de la influencia exterior, ¿sí? Punto número uno. El liderazgo no comienza con una oportunidad, sino con un llamado. Muchos desean liderar porque ven una necesidad, una oportunidad o incluso una plataforma disponible para servir. Pero en el diseño divino, el liderazgo auténtico no surge de la ambición personal, sino del llamamiento soberano de Dios. Jesús no se nombró líder espiritual de Israel. Su ministerio comenzó cuando el Padre afirmó públicamente su identidad.
Mateo 3:17 dice lo siguiente: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Antes del primer milagro hubo afirmación divina, y antes del primer sermón hubo aprobación celestial. Dios afirmó que Jesús era hijo. Dios aprobó de que él era su hijo, pero eso fue antes de dar su primer sermón, de hacer milagros o de hacer alguna obra sobrenatural. Entonces, esto establece un principio innegociable. Nadie puede liderar espiritualmente aquello para lo cual Dios no lo ha llamado. Repito, nadie puede liderar espiritualmente aquello para lo cual Dios no lo ha llamado. El llamado divino produce convicción interna, aun cuando no exista reconocimiento externo. El líder, el líder llamado continúa obedeciendo incluso cuando nadie lo sigue todavía. ¿Ven? Punto número 2. La escuela olvidada del liderazgo. Mucha gente ignora esta clase de escuela. Mucha gente ignora que Dios tiene una clase de escuela donde aquel que va a ser enseñado y entrenado no va a ser visto, ¿no? No va a ser visto, no va a ser aplaudido, no va a ser honrado, porque va a estar totalmente en el anonimato, pero es la escuela de liderazgo. El mundo moderno desprecia los procesos invisibles. Se busca rapidez, exposición inmediata y crecimiento acelerado. Sin embargo, Dios forma líderes en temporadas o tiempos que parecen insignificantes. Por ejemplo, Jesús en Nazaret, ¿no? Fue la primera escuela de liderazgo de Jesús. Nazaret era un lugar pequeño, sin prestigio religioso, sin influencia política, sin reconocimiento público, muy insignificante, el lugar donde Jesús vivió. Pero ahí el Padre eh, estuvo entrenando a nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde fue la escuela para el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo. Allí en Nazaret, el Salvador aprendió obediencia práctica. A- Aprendió obediencia práctica. Cuando el corazón aprende fidelidad en el ordinario, se prepara, se prepara para desarrollar un ministerio público. Muchos fracasan cuando llegan a posiciones visibles, porque nunca permitieron que Dios trabajara su carácter en el anonimato. El escenario revela lo que el secreto formó o lo que dejó de formar. Debemos aprovechar esos tiempos de anonimato, esos tiempos pequeños, porque es ahí donde Dios nos está preparando y formando para ese liderazgo público que Dios tiene preparado para nosotros. El líder, al modo de Jesús, comprende que Dios usa los años ocultos para preparar los días públicos. Tercer punto, identidad antes que función. Uno de los mayores peligros ministeriales consiste en construir identidad sobre el ministerio, en lugar de construir el ministerio sobre la identidad en Cristo. Jesús sabía quién era antes de comenzar a hacer lo que vino a hacer. El Padre declaró su identidad antes de cualquier obra ministerial visible. Esto significa que su valor no dependía de resultados, aceptación o éxito aparente. El líder que no tiene identidad, el líder que no tiene identidad segura buscará constantemente aprobación divina. Pero el liderazgo cristocéntrico nace cuando el líder entiende que es hijo
antes que siervo, que es amado antes de ser útil, que es llamado antes de ser reconocido. Cuando la identidad está establecida en Dios, el líder puede servir sin competir, amar sin manipular y liderar sin necesidad de validación constante. Cuarto punto, el llamado siempre precede a la prueba, ¿sí? El llamado es antes de la prueba. Inmediatamente después del bautismo de nuestro Señor Jesucristo y de la afirmación divina que el Padre hizo con él, que él era su hijo amado, Jesús fue llevado al desierto. En Mateo 4:1 dice lo siguiente: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. ¿Qué revela esto? Esto revela un patrón espiritual constante. Todo llamado auténtico será probado, ¿sí? Todo llamado auténtico será probado. El desierto no contradice el llamado, lo confirma. Dios permite pruebas porque el liderazgo espiritual exige primeramente victoria interior antes de autoridad exterior. En el desierto se va a confrontar ambiciones, se va a confrontar el ego, se va a confrontar la autosuficiencia y dependencia humana. Jesús venció donde Adán cayó y donde Israel falló. Su liderazgo comenzó con obediencia absoluta a la voluntad del Padre. El líder que no vence en privado, ojo, el líder que no vence en privado difícilmente permanecerá firmemente en público. Quinto punto, el liderazgo nace de la obediencia diaria. El liderazgo de Cristo no fue construido mediante actos extraordinarios aislados, sino mediante obediencia continua, mediante toda una obediencia continua. Cada decisión de Jesús reflejaba su misión al Padre. En Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Aquí encontramos el secreto del liderazgo espiritual: dependencia constante del Padre. El líder cristiano no dirige desde su capacidad natural. El líder cristiano no dirige desde su capacidad natural, sino desde su comunión con Dios. La autoridad espiritual no se improvisa, se cultiva. Sexto punto. Dios llama personas antes de formar ministerios. Jesús no comenzó estableciendo estructuras religiosas, comenzó formando personas. Y antes de formar discípulos, el Padre formó al Hijo en humanidad perfecta. ¿Sí? Esto enseña que Dios está más interesado en quién eres que en lo que haces. Repito, Dios está más interesado en quién eres que en lo que haces. Muchos desean ministerios grandes, espectaculares, sin permitir procesos profundos, pero el reino funciona al revés. Profundidad antes de crecimiento, carácter antes que influencia y fidelidad antes de crecimiento. ¿No? Punto número 7.
El peligro de buscar liderazgo sin llamado. Cuando el liderazgo es buscado sin llamado divino, aparecen consecuencias inevitables. Cuando el liderazgo es buscado sin llamado divino, aparecen consecuencias inevitables, agotamiento espiritual. Dependen del aplauso de los demás para estar animados y seguir en el lugar donde están. Caminan con una inseguridad constante, buscan competir con otros ministerios y hay una pérdida del gozo. El llamado de Dios, en cambio, sostiene al líder incluso en temporadas difíciles. Porque quien fue llamado por Dios no sirve para ser visto, sino porque no puede dejar de obedecer. Repito eso, porque quien fue llamado por Dios no sirve para ser visto, sino porque no puede dejar de obedecer. Punto número 8. El verdadero inicio del liderazgo cristiano, ¿sí? El verdadero inicio del liderazgo cristiano. El liderazgo al modo de Jesús comienza cuando el creyente responde internamente: Señor, antes de usarme, fórmame, prepárame. No todos serán visibles, pero todos pueden ser fieles. O sea que no todos tendremos un ministerio público o visible, pero todos sí podemos ser fieles en aquello a lo cual Dios nos ha encomendado. No tendrás multitudes, pero todos podemos reflejar a Cristo. El liderazgo auténtico no consiste en alcanzar posiciones, sino en encarnar a Jesús en cada esfera del servicio. El mundo necesita influyentes, pero la iglesia necesita líderes transformados. ¿Sí? El llamado divino es el fundamento invisible sobre el cual descansa todo liderazgo duradero. Jesús nos enseña que la preparación silenciosa nunca es tiempo perdido. Es más, es el taller donde Dios moldea los corazones capaces de cargar con responsabilidades eternas. Antes del púlpito está el altar. Antes del ministerio está la rendición. Y antes de liderar a otros está ser guiados por Dios. El liderazgo a modo de Jesús comienza cuando entendemos que el ser llamados es más importante que ser reconocidos. Repito eso. El liderazgo al modo de Jesús comienza cuando entendemos que ser llamados es más importante que ser reconocidos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir al segundo capítulo. Esto tiene que ver con las bases de nuestro liderazgo o del liderazgo visible. ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Sí? Claro, obvio, pero me refiero a la forma invitado, sí. Identidad antes que ministerio. Identidad antes que ministerio. Estamos viendo el ministerio, perdón, el fundamento invisible del liderazgo al modo de Jesús. De eso estamos hablando. O Jesús como modelo nuestro a seguir. Uno de los conflictos más profundos que enfrenta el liderazgo cristiano contemporáneo no es la falta de capacidad, ni siquiera la ausencia de oportunidades ministeriales, sino una crisis silenciosa de identidad espiritual. Muchos sirven sin saber quiénes son.
Muchos ministran intentando demostrar que ellos tienen valor. Muchos lideran buscando confirmar su propia aceptación. Pero el liderazgo al modo de Jesús establece una verdad inalterable. El ministerio nunca debe definir nuestra identidad. La identidad en Dios debe definir el ministerio. Es al revés. Jesús nunca actuó para descubrir quién era. Jesús nunca actuó, nunca hizo lo que hizo para descubrir quién era. Él actuó porque sabía perfectamente quién era antes de hacer. ¿Sí? Punto número uno. La identidad consolidada o afirmada antes de la misión o la función a la cual Dios nos ha llamado. Antes de Jesús predicara, sanar enfermos o llamar a discípulos, ocurrió un momento decisivo que define todo el liderazgo cristiano. En el Jordán, al ser bautizado, el cielo se abrió y el Padre declaró estas palabras. Mateo 3:17. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es importante notar algo profundamente revelador aquí. Dios afirmó la identidad de Jesús antes de cualquier obra visible. No había hecho nada, no había hecho milagros, no había reunido multitudes, no había predicado sermones. Y aún así el Padre expresó con complacencia, ¿no?, que Él era su Hijo amado. Esto destruye, esto destruye Esto destruye uno de los mayores engaños dentro del ministerio, ¿no? Esto destruye uno de los mayores engaños ministeriales. Creer que Dios me ama más cuando producimos más, ¿no? Creer que Dios me ama más cuando yo produzco más o hago más. No es así. El liderazgo de Cristo nace desde la aceptación, no desde la búsqueda de aceptación. Antes de hacer algo, Jesús, en la función para la cual había sido llamado, él se veía ya aceptado. No hacía cosas para que el Padre vea, para que el Padre lo acepte. Amén. Punto número dos. Punto número dos. Punto número dos. El peligro de construir identidad sobre el ministerio. Cuando el ministerio se convierte en la fuente, ¿no?, cuando el ministerio se convierte en la fuente de identidad, el líder queda espiritualmente vulnerable. Y estos son los síntomas peligrosos que va a experimentar. Si tiene éxito, eso va a producir orgullo en ese líder. Si lo critican, eso va a producir una devastación emocional en el líder. Se va a deprimir, se va a desanimar de una manera extremada. La comparación, la comparación genera competencia y el cansancio produce crisis existencial en el líder cuando éste no ha desarrollado una identidad consistente, sólida, firme, fuerte. El líder comienza a pensar, si no predico, ¿quién soy? Si no lidero, ¿qué valor tengo? Si no soy reconocido, ¿importo realmente? Pero Jesús nunca dependió de la aprobación humana. En el libro de Juan registra, Juan 2:25 registra estas palabras. Dice que
Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, ¿sí? Jesús sabía muy bien que la opinión del hombre podía fallar, ¿sí? Él no se llevaba de las críticas, él no se llevaba de las acusaciones, él no se llevaba de esas cosas, él sabía muy bien quién era. Eso no lo afectaba a nuestro Señor Jesucristo, más bien lo desafiaba a seguir adelante. Entonces Cristo no necesitaba validación porque su identidad descansaba plenamente en el Padre. ¿Sí? Su identidad tenía que ver con que él sabía, que sabía, que sabía quién era, ¿no? Lo mismo nosotros debemos creer, pensar, ¿sí? Lo mismo. Punto número 3. Ser hijo antes que ser líder. El orden del reino jamás cambia. Primero es relación, luego es función, ¿sí? Primero es saber quién soy y luego ejercer la función o el ministerio para el cual he sido llamado. Primero identidad, luego asignación. Jesús vivió continuamente consciente de su relación filial con el Padre. Juan 3:35, nuestro Señor Jesucristo dice esta palabra. El Padre ama al Hijo. Jesús se sabía amado, no por lo que hacía. Jesús se sabía amado por quien Él era. Era un hijo de Dios. Entonces, el liderazgo cristiano comienza cuando el creyente deja de verse principalmente como un trabajador religioso y empieza a vivir como un hijo amado. Un hijo sirve desde la seguridad. Un huérfano espiritual sirve desde la necesidad. Muchos líderes viven con mentalidad de huérfanos. Trabajan incansablemente intentando ganar aprobación divina. Pero ya Dios se los ha otorgado en Cristo. Hermanos, el Evangelio libera al líder, no lo esclaviza. El Evangelio libera, no esclaviza. Cuarto punto, la tentación del desierto. Un ataque directo a la identidad de Cristo. ¿Sí? Un ataque directo en la tentación. Después del bautismo, Satanás atacó precisamente el área de identidad de nuestro Señor Jesucristo. La tentación comenzó diciendo, Mateo 4:3, si eres hijo de Dios, si eres hijo, desafió a nuestro Señor Jesucristo si él era hijo de Dios. ¿Cuál es el nombre del pastor motociclista que El habla hasta los enemigo codos? no Bueno, nos cuestiona encontramos aquí. el poder de Jesús. El enemigo no cuestiona el poder de Jesús, sino, sino su identidad. Y el enemigo no estaba cuestionando si él podía convertir las piedras en pan o no. Aquí lo que el enemigo estaba cuestionando era su identidad. Sí, pero Jesús sabía muy bien quién era. Esto revela una estrategia espiritual permanente. El enemigo intenta que el líder dude de quién es antes de atacar lo que él hace. Repito, el enemigo intenta que el líder dude de quién es antes de atacar lo que hace. Cuando la identidad se debilita, el liderazgo se vuelve defensivo, ¿sí? Uno busca defenderse, ¿no? Pelea cuando el liderazgo está debilitado.
Cuando la identidad se debilita, las decisiones que hace el líder busca aprobación y el ministerio se vuelve una carga tediosa y el servicio, por lo tanto, pierde gozo. Jesús venció porque su identidad no dependía de circunstancias, sino de la verdad del Padre. Quinto punto. Identidad establece, identidad estable produce liderazgo estable. Identidad estable produce liderazgo estable. Un líder inseguro crea comunidades inseguras. Da lo que tiene. No va a dar lo que no tiene. Pero cuando la identidad está arraigada en Cristo, emergen virtudes esenciales. Humildad sin inferioridad. Autoridad sin arrogancia. Servicio sin agotamiento emocional. Y firmeza sin dureza. Jesús podía lavar los pies de sus discípulos. Él lo podía hacer sin perder autoridad, ¿no? Tomó esa posición de lavarle los pies a los discípulos, que era pues la función más baja que había en ese tiempo. Pero él no, eso no dañó su identidad. Él sabía quién era. Por eso decimos que Jesús podía lavar pies sin perder autoridad, porque su identidad no estaba amenazada, ¿no? No estaba, sabía quién era. Solo quien sabe quién es puede servir sin temor a parecer pequeño. Solo quien sabe quién es puede servir sin temor a parecer pequeño. Sexto punto. El ministerio no reemplaza la comunión. El ministerio no reemplaza la comunión. Uno de los errores más frecuentes en el liderazgo cristiano es sustituir o cambiar intimidad con Dios por actividad ministerial. Jesús jamás permitió que el ministerio reemplazara su relación con el Padre. Aún rodeado de multitudes, aún rodeado de tantos quehaceres, ¿no? La escritura dice que él se apartaba a tener comunión con el Padre. Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Fíjense, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Eso lo hacía continuamente. Él sabía que ahí estaba el éxito de su ministerio. Él sabía que ahí estaba el poder de su ministerio. Eso él sabía. Entonces, el ministerio fluye de la comunión. No es al revés. El ministerio, ese ministerio fresco, poderoso, glorioso, fluye de la comunión con Dios. No es al revés. Cuando la identidad depende de la comunión, el líder puede detenerse sin culpa, descansar sin miedo y servir sin ansiedad. Punto número 7. Liderar desde la seguridad espiritual. El liderazgo al modo de Jesús no nace del deseo de controlar, sino de la seguridad interior. El liderazgo al modo de Jesús no nace del deseo de controlar, sino de la seguridad interior. Por eso Jesús no compitió con otros maestros, tampoco manipuló a sus seguidores, no buscó popularidad, no temió perder sus discípulos.
En Juan 6, muchos lo abandonaron. No cambió el mensaje para retenerlos. La identidad firme permite fidelidad doctrinal, aun cuando disminuya la aceptación pública. Muchas veces el líder va a ser tentado a abandonar su fidelidad doctrinal, porque lo que está enseñando puede estar hiriendo, ofendiendo o afectando a su seguidor. Pero el líder que tiene identidad es fiel no a los que le siguen, sino es fiel a la doctrina. Así disminuye la aceptación de los que le siguen. Punto número 8. La restauración de la identidad del líder moderno. La restauración de la identidad del líder moderno. Cristo no solo modela liderazgo, también restaura la identidad de quienes lideran. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener, pues, podemos tener una identidad muy frágil, muy débil, pero nuestro modelo de liderazgo es Cristo. Podemos aprender de él, pero también Él restaura esa identidad débil que pueda tener el líder. El Evangelio declara que todo creyente, ojo, esto, esto tiene que ver con todos los creyentes, ¿sí? El Evangelio declara que todo creyente es aceptado en el amado. Efesios 1:5. Dios ha aceptado a todo creyente en Cristo, sin haber hecho nada, sin servirle, sin darle nada. No, lo ha aceptado. Lo ha aceptado, porque la aceptación del Padre no está basado en el mérito alguno, no está basado en mi comportamiento o en mi rendición, ¿no? Dios me ha aceptado en Cristo. En Cristo yo me debo hallar aceptado. No tengo que hacer nada para que el Padre me acepte. Ya soy acepto en el Padre. El Evangelio también declara que todo creyente es un hijo adoptado. Romanos 8:15. También declara que somos coherederos con Cristo y que hemos recibido un llamado por gracia. El líder cristiano no trabaja para pertenecer. El líder cristiano no trabaja para pertenecer. Trabaja porque pertenece, ¿sí? No trabaja para hallarse que pertenece a Cristo. No, no. Él trabaja porque ya sabe que le pertenece. Esta verdad transforma completamente la manera de liderar, ¿sí? Transforma completamente la manera de liderar. Entonces, el liderazgo al modo de Jesús comienza cuando el líder deja de preguntarse, ¿qué debo hacer para ser alguien? Y empieza a descansar en la verdad. Ya es alguien. En Cristo ya soy aceptado. El ministerio puede cambiar. Las posiciones pueden terminar. Las plataformas puedan desaparecer. Pero mi identidad debe quedar. ¿Sí? Debe quedar. Todos estos cambios que se puedan dar en mi vida, si tengo una identidad sólida, firme y fuerte, no afectará mi identidad. Entonces, pero la identidad en Cristo permanece de una manera eterna, ¿sí? Pero la identidad en Cristo permanece eternamente. El líder que entiende esto jamás será destruido por el fracaso ni corrompido por el éxito. O sea, el líder que entiende esto jamás será destruido por el fracaso ni corrompido por el éxito, porque lidera desde el amor del Padre.
no hacia Él, porque lidera desde el amor del Padre y no hacia Él. Capítulo número 3. ¿Sí? Capítulo número 3. El secreto invisible de la autoridad espiritual de Jesús. Este es el secreto invisible de la autoridad espiritual de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Liderar desde la comunión con el Padre. Liderar desde la comunión con el Padre. Si existiera una pregunta capaz de revelar el corazón del liderazgo de Jesús, probablemente sería esta, ¿no? ¿De dónde provenía su autoridad? O sea, ¿de dónde provenía la autoridad de Jesús? Las multitudes hacían esta misma pregunta. ¿Qué palabra es esta? Se decían, Lucas 4:36. ¿Qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda, ¿no? Manda. O sea, estaba ejerciendo autoridad. Jesús no hablaba como los escribas, no lideraba como los fariseos. Y los escribas y los fariseos eran hombres muy entendidos, hombres muy leídos, hombres muy versados, muy preparados intelectualmente, ¿sí? Pero cuando traían el mensaje que traían, ¿no? Ellos sopesaban al oír a ellos y al oír a Jesús. Jesús tenía algo que ellos no tenían. Ellos no tenían algo que Jesús tenía. ¿Y qué era? Autoridad. ¿Sí? Tenía autoridad. Por eso, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda? Su liderazgo poseía una fuerza espiritual distinta a estas autoridades religiosas y a estas autoridades civiles. Distinta, distinta. Entonces su liderazgo poseía una fuerza espiritual totalmente distinta, profunda e inconfundible. La respuesta a esta autoridad que Jesús tenía no dependía de técnicas humanas o alguna educación rabínica, ni estrategias humanas. El secreto del liderazgo de Cristo era uno solo: su comunión constante con el Padre. ¿Sí? Su comunión constante con el Padre. No una comunión esporádica, no una comunión cuando solamente hay problemas. No, no, no. Su comunión venía aún antes que venían los problemas o las pruebas. Jesús tenía una comunión constante con el Padre. El liderazgo al modo de Jesús nace y se sostiene únicamente desde una relación viva con Dios. ¿Sí? El liderazgo al modo de Jesús nace y se sostiene únicamente desde una relación viva con Dios. Punto número 1. La comunión como fuente de liderazgo. ¿Sí? De ahí sale el liderazgo público, de ahí sale el liderazgo efectivo, ¿no? La comunión como fuente de liderazgo. Jesús jamás separó su ministerio de su relación con el Padre, jamás. Cada acción pública de nuestro Señor Jesucristo era el resultado de una vida privada profundamente conectada con Dios a través de esa comunión. Él mismo declaró, Juan 5:19, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Juan 15:19. Esta afirmación que hace nuestro Señor Jesucristo
redefine completamente el concepto de liderazgo espiritual. ¿Sí? Jesús no lideraba desde la iniciativa independiente, o sea, no hacía lo que quería, no hacía lo que mejor le parecía. No, 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 él estaba conectado con el Padre. Él cultivaba esa comunión con el Padre y podía oír, y podía oír, y podía entender, y podía ver lo que el Padre quería que él haga, ¿sí? Porque a través de esa comunión constante, nuestro Señor Jesucristo fue desarrollando sensibilidad espiritual, porque eso es lo que hace la comunión constante, ¿no? Desarrolla en nosotros sensibilidad espiritual que nos da la capacidad de discernir qué es de Dios y qué no es de Dios, qué es lo que Dios quiere que hagamos y qué no quiere que hagamos, ¿sí? Entonces, él lideraba desde la iniciativa independiente, no lideraba desde la iniciativa independiente, sino desde esa dependencia absoluta. Hoy, muchos líderes preguntan, ¿qué estrategia debo aplicar? ¿Cómo crecer? ¿Qué modelo funciona? ¿Sí? Tienen estas interrogantes y las tienen fuertemente y muchas veces por mucho tiempo, ¿sí? ¿Sí? Pero si se fueran y buscaran el rostro del Señor y cultivaran una comunión constante, recibirían respuestas a su pregunta. Jesús primero preguntaba, ¿qué estaba haciendo el Padre? ¿No? Él primero preguntaba, ¿qué está haciendo el Padre? Antes de actuar. El liderazgo cristiano auténtico no consiste en hacer más cosas para Dios. El liderazgo cristiano auténtico no consiste en hacer más cosas para Dios, sino en participar en lo que Dios ya está haciendo. Y solo es posible cuando el líder está conectado con Dios, cuando el líder ha desarrollado una comunión constante con el Padre. Aleluya, gloria a Dios. Punto número 2. Antes de las multitudes, o sea, sabemos que Jesús predicaba a las multitudes, ¿sí? Enseñaba a las multitudes. Mucha gente lo seguía, las multitudes lo seguían. Pero todo esto era resultado de esas madrugadas. Por eso, punto número 2 es, antes de las multitudes, Jesús buscaba al Padre en las madrugadas. Uno de los aspectos más reveladores del ministerio de Jesús es su disciplina espiritual, porque esa comunión constante solamente se va dando en la medida que nosotros nos disciplinemos en buscar tener comunión constante con Dios. Es una disciplina, tiene su costo, tiene su precio, pero tiene una tremenda recompensa. Marcos registra lo siguiente, 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Observemos el contexto de este pasaje, ¿no? El contexto, versículos más arriba, ¿no? Y más abajo. Observemos el contexto. Milagros, sanidades y multitudes habían llenado su agenda. Humanamente, el descanso parecía prioritario, pero Jesús entendía algo esencial. La presión del ministerio exige mayor profundidad espiritual, no menor. O sea, hay presión en el ministerio.
Hay muchísima exigencia en el ministerio y eso nos debe llevar a tener mayor comunión con el Padre. Debemos de tener una mayor profundidad espiritual con Él, no menor, no menos, porque las actividades que tengo pueden afectar mi comunión y eso es delicado y es hasta grave. Entonces, mientras más demanda había afuera, o sea, en el hacer, Jesús más buscaba comunión con el Padre. Mientras más demanda había afuera, Jesús más buscaba comunión adentro, ¿sí? No descuidaba su comunión. El líder que descuida la oración intentando sostener el ministerio terminará intentando hacer un esfuerzo humano lo que solo puede sostener el poder divino. Voy a repetir eso. El líder que descuida la oración intentando sostener el ministerio terminará intentando con esfuerzo humano lo que solo puede sostenerse en el poder divino. No descuidemos nuestra comunión con Dios. No dejemos de estar conectados con Dios. Ahí recibimos la frescura. Ahí recibimos la fuerza para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Tercer punto, actividad sin comunión, actividad, o sea, actividad, trabajo, sin comunión produce desgaste espiritual. ¿Sí? Actividad sin comunión produce desgaste espiritual. Muchos líderes cristianos no abandonan el ministerio por falta de amor, sino por agotamiento espiritual. Ya no pueden más, ya no dan más. Por lo tanto, abandonan el ministerio. ¿Pero por qué? Porque priorizaron el ministerio antes de la comunión con Dios. Porque ningún ministerio se va a mantener en pie, ¿sí? Ningún ministerio se va a poder mantener en pie si no hay comunión con Dios. La comunión con Dios es lo que va a sostener al líder y va a sostener el ministerio. La causa suele ser invisible, ¿no? De estos ministros. Suele ser, la causa suele ser invisible y ellos no se dan cuenta porque sustituyeron comunión por actividad. Se predica sin orar, se aconseja de parte de Dios sin escuchar a Dios, se organiza eventos, trabajos, sin discernir espiritualmente. El resultado inevitable es cansancio del alma. Pero Jesús jamás permitió que el ministerio reemplazara su intimidad con el Padre. La comunión no era una pausa en su liderazgo, era su base, su fundamento, su oxígeno para liderar y funcionar en su ministerio de la manera debida. Cuarto punto, la oración como espacio de dirección. La oración como espacio de dirección. ¿Sí? Cada decisión crucial en el ministerio de Jesús fue precedido por oración. O sea, cada decisión crucial, ¿no? Importantísimo en el ministerio de Jesús fue precedido por oración. Antes de esas decisiones trascendentales e importantísimas, primero había oración. Por ejemplo, antes de escoger a los 12 discípulos, Lucas 6:12 dice que él pasó toda la noche orando.
Él pasó toda la noche orando a Dios. O sea, hizo una vigilia. ¿Por qué? Porque era importantísimo lo que iba a decidir al día siguiente. Porque si se equivocaba en sus decisiones y en sus elecciones, iba a tener problemas su ministerio, iba a tener problemas su liderazgo. No, pero él pasó la noche orando a Dios. Esto revela un principio muy olvidado. Las decisiones espirituales deben nacer, las decisiones espirituales deben nacer en la presencia de Dios, no solo en el análisis humano, haciendo cálculos naturales, análisis naturales para hacer pues actividades espirituales. No, las decisiones espirituales deben nacer en la presencia de Dios, no solo en análisis humano. Jesús no eligió líderes basándose únicamente en la capacidad visible, eligió conforme al propósito eterno del Padre y eligió a los que tenía que elegir. ¿Sí? Sigamos. El liderazgo entonces, al modo de Jesús, aprende a esperar dirección divina. El liderazgo, al modo de Jesús, aprende a esperar dirección divina, incluso cuando exista urgencia ministerial. Sí, puede haber mucha urgencia ministerial para hacer cosas y hay que hacerlas, ¿no? Pero mientras no se tenga la dirección divina para esas cosas trascendentales y de importancia, hay que esperar, ¿sí? Hay que esperar. Punto número 5. La comunión produce discernimiento espiritual. Como les dije antes, la comunión produce sensibilidad espiritual. Jesús podía ver más allá de las apariencias. ¿Por qué? Porque vivía conectado con el Padre. Él podía discernir motivaciones ocultas en la gente que le rodeaba, en la gente que se acercaba, con la gente que trabajaba. Él podía discernir motivaciones ocultas, podía discernir corazones sinceros, podía discernir peligros espirituales y podía discernir también tiempos correctos. Pero todo era producto de esa comunión con el Padre, de ese acercamiento con el Padre, de esa conexión con el Padre. Por ejemplo, cuando Pedro confesó correctamente quién era Jesús, ¿no? Cuando Pedro confesó correctamente quién era Cristo, Jesús reconoció esto. Mateo 16:17. Jesús pregunta a sus discípulos, después de haber preguntado qué dicen los hombres que era él, y bueno, pues los hombres no tenían una acertación en quién era él, pues no acertaron. Ellos creían que era otra persona, un profeta. Pero no acertaron no acertaron en esa opinión, no acertaron, ¿no? Entonces, eh, Jesús hace una pregunta más a sus apóstoles. Dice, porque Jesús confiesa quién era Jesús y él le dice quién era por el Espíritu, porque aquí dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Cómo pudo discernir Jesús que era el Espíritu, que era el Padre quien le estaba dando esa clase de información, esa clase de conocimiento? ¿Cómo pudo discernir? ¿No? El discernimiento espiritual no proviene de la experiencia acumulada únicamente, sino de la sensibilidad cultivada en esa comunión con Dios. Jesús reconoció que la declaración de Pedro venía de parte de Dios y se lo dijo a Pedro.
No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Estaba sensible espiritualmente. Sabía que lo que estaba diciendo Pedro es así, era así como estaba diciendo, pero era resultado de esa comunión constante que él tenía con el Padre. Entonces, el líder que ora aprende a ver como Dios ve. El líder que ora aprende a ver como Dios ve. No siempre lo que vemos humanamente y naturalmente es así como lo estamos viendo. No, no siempre. Hay algo diferente detrás de aquello. Pero para poder ver eso, necesitamos de cultivar esa relación con el Padre. Necesitamos estar conectados con el Padre para desarrollar ese discernimiento espiritual, para desarrollar esa sensibilidad espiritual. Punto número 6. Sigamos con la comunión. La comunión sostiene al líder en el sufrimiento. La comunión sostiene al líder en el sufrimiento. El liderazgo de Jesús no estuvo exento de rechazo, ni incomprensión, ni dolor, ni aflicción. No, Jesús fue muy rechazado, fue muy incomprendido, experimentó dolor emocional, experimentó mucho dolor emocional, lo experimentó, él fue criticado, fue abandonado y finalmente crucificado. Pero ¿qué sostuvo su corazón? ¿Qué lo sostuvo? Él lo dice en Lucas 22:42, en Getsemaní, cuando él responde así: Padre, no se haga mi voluntad, sino la suya. ¿Sí? No se haga mi voluntad, sino la suya. ¿Qué fuerza, qué poder sostenía nuestro Señor Jesucristo para que en medio del dolor, de la agonía en la cual estaba atravesando, Él mantenga su lealtad y fidelidad al Padre? Su comunión, su comunión con el Padre, su conexión con Él, su acercamiento a Él. En el momento más oscuro Jesús no buscó estrategias. Él no buscó estrategias ahí. No dije, wow, va a pasar esto y me siento así. No fue a solucionar el problema que tenía o los sentires que tenía en ese momento, ¿no? El agobio que tenía en ese momento. No buscó pues soluciones humanas, naturales, no. Él fue y buscó al Padre. Él buscó al Padre, ¿no? Él buscó la fuerza, la fortaleza, el poder que uno recibe cuando cultiva esa comunión con el Padre. O sea, la comunión previa sostuvo la obediencia final. Que Jesús no solamente venció en ese momento de prueba en Sexemaní, sino que su comunión constante, su acercamiento a Dios en medio del dolor, de la aflicción, de la necesidad, de la impotencia, ¿sí? Ahí, esa comunión lo preparó para su obediencia final en la cruz del Calvario. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese orado? ¿Qué hubiese pasado si se hubiese ido a buscar otra salida al problema? O si hubiese quedado dormido, ¿qué hubiese pasado? ¿No? No hubiese cumplido no hubiese cumplido el propósito de Dios para el cual vino a esta tierra, salvar al pecador. El líder que no desarrolle intimidad con Dios, escuchen esto, hermanos, por favor, el líder que no desarrolle intimidad con Dios en tiempos de calma, difícilmente permanecerá firme en tiempos de crisis. El líder que no desarrolle intimidad con Dios en tiempos de tranquilidad y calma difícilmente permanecerá firme
en tiempos difíciles. Punto número 7. ¿Sí? Punto número 7. Autoridad espiritual versus autoridad posicional. ¿Sí? Autoridad espiritual versus autoridad posicional. Jesús poseía autoridad incluso sin ocupar ningún cargo religioso oficial, ¿no? Él poseía autoridad sin tener ni un cargo religioso, oficialmente hablando, ¿no? Pero él poseía autoridad espiritual, ¿sí? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué él poseía autoridad espiritual a pesar de que no tenía ni un cargo religioso oficialmente hablando? Porque la autoridad espiritual nace de la cercanía con Dios, nace de esa comunión con Dios, nace de esa conexión con Dios. Hoy existen líderes con posición, autoridad, ¿no? Con posición, pero sin autoridad, ¿no? Hoy existen líderes con posición, pero sin autoridad. Y otros con autoridad, sin posición, sin posición. Así, hoy en día existen así. ¿Cuál hace la diferencia o qué hace la diferencia? Siempre será la comunión, ¿sí? Siempre será la comunión. Las personas perciben cuando alguien habla desde el conocimiento meramente intelectual o desde la experiencia con Dios. El liderazgo al modo de Jesús transmite vida porque procede de una relación viva con el Padre. El liderazgo al modo de Jesús transmite vida porque procede de una relación viva con el Padre. Punto número 8. El mayor peligro del líder exitoso, o sea, el líder exitoso está expuesto al peligro, pero el mayor peligro, paradójicamente, el éxito ministerial puede convertirse en el mayor enemigo de la comunión. Claro, cuando el líder empieza a crecer en el ministerio, empieza a experimentar éxito en el ministerio, suele descuidar su comunión con Dios debido a tantas demandas de servicio y labor ministerial. Tiene que cuidarse el líder. Por eso es uno de los mayores peligros del líder exitoso. Porque cuando el líder empieza a tener éxito y crece en el ministerio, las demandas aumentan, las agendas se llenan, las responsabilidades crecen y lentamente la intimidad disminuye. Ocurre eso, ocurre. Eso no ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Él tenía muy claro que todo dependía de su comunión con el Padre. Jesús enfrentó constantemente este peligro retirándose deliberadamente. Sí, había responsabilidad, sí, había cosas que cumplir, sí, había demandas, pero Jesús tenía las cosas claras, centradas, que había un momento en que tenía que alejarse y había el momento en que él tenía que estar a solas con el Padre, ¿no? Gloria a Dios. Entonces Jesús experimentó constantemente este peligro, ¿no? Pero él no cedió. Él siempre se retiraba deliberadamente a buscar el rostro de Dios. El líder espiritual debe aprender una disciplina santa. ¿Cuál es? Detenerse para permanecer. Porque si sigue y no se detiene, ¿no? Asumiendo demandas, cumpliendo agendas, ¿sí? Y cumpliendo responsabilidades, no iba a, no iba a permanecer. Porque el ministerio sin comunión, ojo hermano, el ministerio sin comunión eventualmente pierde poder espiritual. Punto número 9. Permanecer, el principio eterno del liderazgo cristiano. En Juan 15 Jesús revela el corazón
de su modelo. ¿Sí? Mira lo que dice. Estamos hablando de comunión. Separado de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? O sea, quiere decir que si estamos separados de esa comunión con Dios, si no estamos conectados con Dios, si no estamos cerca a Dios, nos volvemos inútiles espirituales. Empezamos a hacer las cosas de una manera meramente natural, en la carne, porque separados de Él, nada podemos hacer. No dice la Escritura, harán menos, sino nada, dice. Nada podéis hacer. El liderazgo cristiano no se sostiene por el talento que pueda tener la persona, tampoco por la experiencia que pueda tener la persona, tampoco por el carisma que pueda tener la persona, sino por su permanencia en Cristo a través de la comunión. El fruto verdadero nunca es producido por esfuerzo independiente. Ojo, el fruto verdadero nunca es producido por esfuerzo independiente, sino por conexión continua. Entonces, el liderazgo al modo de Jesús no comienza en reuniones, estrategias, plataformas. El liderazgo al modo de Jesús comienza en la presencia de Dios. Antes de hablar a las personas, Jesús hablaba con el Padre. Antes de dirigir discípulos, era guiado por Dios. Antes de actuar públicamente, permanecía en privado con su Señor. El líder que aprende a vivir en comunión nunca lidera solo. El líder que aprende a vivir en comunión nunca lidera solo. Ahí está el Señor. Porque su autoridad no depende de su capacidad, sino de la presencia de Dios obrando a través de él. El mundo necesita líderes preparados, pero la iglesia necesita líderes conectados. ¿Sí? El mundo necesita líderes preparados, pero la iglesia necesita líderes conectados con Dios. Punto número 4, ¿no? El último fundamento del liderazgo espiritual. El último fundamento que Jesús lo tuvo, el cual le permitió ejercer un liderazgo efectivo, exitoso, glorioso. Son los mismos principios que nosotros debemos y podemos aplicar. Esto tiene que ver con la obediencia. La autoridad espiritual nace de la obediencia. La autoridad espiritual nace de la obediencia. ¿Sí? El poder espiritual que no se impone, sino que se manifiesta. O sea, el poder espiritual nunca busca imponerse, simplemente se manifiesta y ya. Entonces, vayamos, la autoridad que nace de la obediencia. Uno de los aspectos, perdón, uno de los aspectos más impactantes del ministerio de Jesucristo fue la autoridad con la que hablaba, enseñaba y actuaba. ¿Sí? Uno de los aspectos más impactantes, perdón, del ministerio de Jesucristo fue la autoridad con la que hablaba, enseñaba y actuaba. Quien lo escuchaba percibía inmediatamente que estaba frente a alguien distinto. Mateo registra estas palabras, 7, 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29. La gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
¿sí? Los escribas enseñaban mucho, los fariseos enseñaban mucho, pero veían la diferencia entre Jesús y ellos, ¿no? El lenguaje, la enseñanza de los fariseos y de los escribas no tenía la autoridad que ellos reconocían en Jesús. Es que ellos no tenían comunión con el Padre, ellos no eran cercanos al Padre, no estaban conectados con el Padre. Jesús sí. Eso hacía la diferencia. Entonces Jesús no necesitaba elevar la voz para imponer respeto. Él no necesitaba elevar la voz, no necesitaba gritar. Tampoco dependía de títulos religiosos para ejercer autoridad espiritual. La tenía, la manifestaba como resultado de su comunión con Dios. ¿Sí? Sí. Él no buscaba validación institucional. Su autoridad emanaba naturalmente. Pero surge una pregunta fundamental para todo líder cristiano. ¿De dónde provenía la autoridad de Jesús? La respuesta bíblica es clara y profundamente desafiante. La autoridad de Cristo nació de su perfecta obediencia al Padre. La autoridad de Cristo nació de su perfecta obediencia al Padre. En el reino de Dios, la autoridad nunca es independientemente de la obediencia. Si hay obediencia, hay manifestación de esa autoridad. Si hay obediencia, hay autoridad. Si no hay obediencia, no la hay. Simplemente no la hay. Punto número uno. El principio olvidado del liderazgo espiritual. Este es un principio muy olvidado. El mundo entiende la autoridad como poder para mandar. ¿Sí? Jesús reveló la autoridad como la capacidad para someterse. ¿Sí? Era obediente. ¿No? Pero el mundo no, el mundo lo entiende al revés. Para el mundo un líder es alguien que manda, alguien que está por encima de alguien que meramente dirige, ¿no? Pero Jesús reveló la autoridad como capacidad para someterse, obediencia, pues. Juan 6:38 dice, reveladores, él declaró, mira lo que dice, he descendido del cielo, él dice así, porque del cielo vino, pues se hizo hombre, ¿no? Dios se hizo hombre. Y él dice, he descendido del cielo no para hacer lo que yo quiero, no para hacer mi voluntad, no para hacer lo que bien a mí me parezca, sino que he descendido del cielo, ¿sí? Para hacer la voluntad del que me envió. ¿Hacer qué? La voluntad de aquel que me envió. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través de su obediencia, pues. Eso le dio autoridad. Entonces aquí encontramos el fundamento del liderazgo cristiano. Quien no aprende a obedecer jamás estará preparado para liderar. Quien no aprende a obedecer jamás estará preparado para liderar. La obediencia forma el carácter que puede sostener la autoridad. ¿Sí? La obediencia forma el carácter que puede sostener el liderazgo del hombre de Dios y el ministerio que Dios le ha dado al hombre de Dios. La obediencia. Muchos desean influencia, muchos desean influenciar a otros, pero no están rendidos a la voluntad de Dios. No hay obediencia. Buscan responsabilidad, quieren responsabilidad, cargos, títulos, pero sin sumisión, sin obediencia. Quieren dirección de Dios, pero sin dependencia. No puede haber dependencia de Dios sin obediencia, es imposible. La dependencia es resultado de nuestra obediencia a Dios. Pero en el reino, la autoridad espiritual fluye únicamente a través de corazones sometidos a Dios. Pero en el reino, la autoridad espiritual
fluye únicamente a través de corazones sometidos. Aleluya. Punto número 2. Jesús, autoridad bajo autoridad. Así funciona la autoridad. Aunque era el Hijo eterno de Dios, Jesús vivió voluntariamente bajo autoridad. A él voluntariamente se sometió a la voluntad del Padre. Sí, se sometió. Y por lo tanto podía ejercer autoridad, podía funcionar con esa autoridad, porque no hay autoridad sin sumisión, hermano. Si no hay sumisión en nuestras vidas, no va a haber autoridad espiritual. Habrá título, habrá un púlpito, habrá gente ahí, pero si no hay sumisión, no hay obediencia a la autoridad de Dios, uno no puede ejercer autoridad espiritual. Él se sometió, Jesús se sometió en obediencia a sus padres terrenales. Lucas 2:51. Se sometió a la ley divina, se sometió al tiempo del Padre. El Padre tenía un tiempo para él, para que haga lo que tenía que hacer. Él no podía entrar al ministerio simplemente porque él quería. No, no, no. Él estaba en comunión con el Padre y sabía que no era el tiempo para que él ejerza el ministerio. Pero debido también a esa comunión, él supo cuándo fue el tiempo. Fue a la cruz, fue a la cruz, fue a la cruz, porque él estaba en sumisión y en obediencia al Padre. El propósito redentor establecido desde la eternidad se dio debido a su sometimiento. Él nunca actuó independientemente, incluso frente a la presión humana, decía lo siguiente, porque había gente que lo empujaba para hacer cosas, ¿no? Los empujaba, porque veían que cuando hacía algo funcionaba, pero había gente que lo empujaba, ¿no? Pero él no se dejaba influenciar por otros, ¿no? Mientras el padre no le decía qué debería hacer, él no lo hacía. Él decía cada vez que alguien lo quería presionar, mi tiempo no ha llegado. Mi tiempo no ha llegado. Hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Y en el tiempo todo es hermoso, todo es correcto, todo es glorioso. El liderazgo al modo de Jesús entiende que estar bajo autoridad divina es la fuente de toda autoridad legítima. El liderazgo al modo de Jesús entiende que estar bajo autoridad divina es la fuente de toda autoridad legítima. Un líder que no reconoce autoridad espiritual inevitablemente va a buscar ejercer dominio humano. ¿Sí? Lo va a hacer de una manera humana y natural. Punto número 3. Obediencia antes que resultados. Queremos resultados y muchas veces fracasamos, pero no hay resultados sin obediencia. Primero es obediencia, luego son los resultados. Uno de los mayores peligros ministeriales es medir el liderazgo únicamente por resultados visibles, ¿no? Únicamente, de pensar que tenemos, porque tenemos ciertos resultados en algo, ¿no? Pensamos pues de que estamos bien, pero si analizamos nuestro caminar cristiano, no hay una obediencia al Señor como debe haber, no hay esa sumisión a su palabra. ¿Sí? Jesús jamás definió su éxito por números o por popularidad, jamás. Su prioridad constante fue obedecer. En Getsemaní, frente al sufrimiento inminente, declaró, no se haga mi voluntad, sino la suya. Estaba totalmente sometido al Padre, aún en el dolor, aún en la agonía y el sufrimiento estaba totalmente sometido al Padre, obediente hasta la muerte. ¿Sí? No solamente cuando las cosas iban bien, cuando las cosas iban así como él quería. No, 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 no. Aún cuando había dolor, aún cuando había sufrimiento, aún cuando había agonía,
Él estaba dispuesto a someterse al Padre, a vivir bajo obediencia. Entonces, en este versículo, no se haga mi voluntad, sino la tuya, está revelando el punto más alto del liderazgo cristiano. La cruz en Cristo no fue un accidente, hermanos. Sí, la cruz en Cristo no fue un accidente, fue su obediencia perfecta. El verdadero liderazgo cristiano no consiste en evitar el costo. El verdadero liderazgo cristiano no consiste en evitar el costo, sino en obedecer aun cuando el costo sea alto. Dios te dará la capacidad, Dios te dará la fuerza, ¿sí? Para que tú avances en medio de ese dolor, en medio de esa aflicción. Cuarto punto, la obediencia produce autoridad interior, ¿sí? La obediencia produce autoridad interior. Recuerden, hermano, la autoridad que tenemos no es meramente exterior, es interior. Si no se ha desarrollado dentro de nosotros ese carácter que Dios busca desarrollar, no podremos ejercer autoridad fuera de nosotros. Entonces, la autoridad espiritual primero transforma al líder antes de impactar a otros. La autoridad espiritual primero transforma al líder antes de impactar a otros. Cada acto de la obediencia fortalece nuestra conciencia espiritual, desarrolla sensibilidad espiritual, nos da mayor firmeza moral y nos da entendimiento espiritual. ¿Sí? Jesús podía confrontar el pecado sin temor porque su vida estaba alineada con la voluntad del Padre. El líder obediente habla con convicción. El líder obediente habla con convicción, no con inseguridad. Las personas reconocen cuando alguien vive aquello que enseña. Las personas reconocen cuando alguien vive aquello que enseña. Punto número 5. El contraste con la autoridad religiosa vacía. Y un contraste con la autoridad religiosa vacía. Los fariseos poseían posición, tenían conocimiento y había reconocimiento público, pero carecían de autoridad espiritual. ¿Sí? Ellos carecían de autoridad espiritual real. Jesús los confrontó diciendo, dicen y no hacen. Con Jesús no pasaba esto. Él decía y hacía. Eso le daba autoridad. Pero los, los fariseos, los escribas, decían, pero no hacían. Enseñaban y mandaban, pero ellos no obedecían ni hacían. Ellos no podían tener esa autoridad espiritual. Eran oidores, pero no eran hacedores de las verdades que ellos comunicaban. La incoherencia destruye la autoridad. Nada debilita más al liderazgo cristiano que enseñar principios que no se practican. Nada debilita más al liderazgo cristiano que enseñar principios que no se practican. La obediencia convierte la enseñanza en testimonio vivo. El líder, al modo de Jesús, no solo comunica verdad, la encarna. O sea, esa verdad que comunica se hace carne en ellos, se hace vida en ellos. ¿Ven? Punto número 6. Autoridad para servir, no para dominar. Jesús refirió completamente el ejercicio de autoridad. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, ¿no? El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea, esa autoridad que uno pueda tener no es para dominar a la gente, para controlar a la gente, para hacer lo que queramos con la gente. No, es para servirle. Siervo, pues, el líder es siervo. ¿Sí? En el reino, la autoridad no eleva al líder por encima de las personas. En el reino, la autoridad no eleva al líder por encima de las personas, sino más bien las acerca a ellas. Por eso Jesús lavó los pies de sus discípulos.
El acto más radical del liderazgo cristiano no fue un milagro público, sino un servicio humilde. La obediencia al Padre llevó a Cristo a servir incluso cuando tenía derecho a ser servido. La verdadera autoridad nunca humilla, hermano. La verdadera autoridad levanta. Punto número 7. La obediencia protege al líder del orgullo. El éxito ministerial puede intoxicar el corazón humano. ¿Por qué? Porque puede volverse arrogante, orgulloso, y puede intoxicar y dañar el corazón del líder, porque puede llegar a no guardar su corazón y dejar que su corazón se llene de autosuficiencia y orgullo. Pero la obediencia constante mantiene al líder dependiente de Dios. Jesús afirmó, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Padre que mora en mí, Él hace. Él no tomó gloria para sí mismo. Nunca tomó gloria personal. El líder obediente reconoce que todo fruto pertenece a Dios. Esto protege contra la autosuficiencia y contra el protagonismo la y la manipulación espiritual. La obediencia mantiene al líder pequeño delante de Dios. Ojo, la obediencia mantiene al líder pequeño delante de Dios y útil delante de las personas. Punto número 8. La autoridad frente al mundo espiritual. Los demonios obedecían a Jesús porque su vida estaba plenamente alineada con el Padre. La autoridad espiritual no se improvisa mediante fórmulas religiosas, surge de un estilo de vida, surge de una vida sometida. En Hechos 19 podemos ver un caso. Muestra a hombres intentando ejercer autoridad sin obediencia y fracasaron. Y fueron humillados, avergonzados. El mundo espiritual reconoce la autenticidad espiritual en el líder. O sea, si el líder tiene autoridad espiritual, el mundo espiritual lo reconoce. Lo reconoce. El liderazgo al modo de Jesús posee autoridad porque vive bajo el gobierno de Dios. Punto número 9. Obediencia diaria. El camino continuo del líder. La obediencia no ocurre solo en grandes decisiones. Ojo, la obediencia no ocurre solo en grandes decisiones. Se construye diariamente, ¿no? En la integridad privada, la fidelidad doctrinal, la pureza del corazón, la honestidad ministerial, la dependencia constante. Cada pequeña obediencia fortalece la autoridad futura. Dios confía responsabilidades mayores a quienes han sido fieles en lo pequeño. Conclusión pastoral. La autoridad que, la autoridad que transformó vidas, calmó tormentas, confrontó sistemas religiosos corruptos, no nació del poder humano, sino de una obediencia perfecta al Padre. Jesús nos enseña que el liderazgo cristiano no consiste en controlar personas, sino en vivir rendidos a Dios. Antes de ejercer autoridad sobre otros, el líder debe permitir que Dios tenga autoridad sobre él. Antes de ejercer autoridad sobre otros, el líder debe permitir que Dios tenga autoridad sobre él, porque el reino permanece, porque en el reino permanece una verdad eterna, y es esta. La medida de nuestra obediencia determinará la medida de nuestra autoridad espiritual. La medida de nuestra obediencia determinará la medida de nuestra autoridad espiritual. El líder que obedece no necesita imponerse. Su vida hablará por él. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, hermanos, lo dejamos hasta aquí. Yo creo que hemos puesto estos 4 principios ahí delante de ustedes que permitirán que pueda pues poner buen fundamento a ese liderazgo que Dios le ha dado. ¿Sí? Dios me los bendiga. Gracias, gracias a Dios por todo. Y será hasta la próxima clase, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Gracias, pastor. Gracias, pastor.
Un abrazo, bendiciones, saludos a Gracias, todos. gracias, Pastor Otoniel. Bendiciones.